bendito, que nos podamos, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor amado, todo lo que tienes, Señor, esa palabra de vida eterna para cada uno de nosotros, Señor amado. En tus manos ponemos este servicio, Señor, para que tu nombre sea glorificado, sea exaltado, sea, Señor bendito, seas grande, Señor bendito, entre las naciones, Señor bendito. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová, Señor bendito. Porque tú, Señor bendito, atiendes, Señor, al humilde, Señor bendito. Tú atiendes al menesteroso, pero al altivo lo ves de lejos, Señor bendito. Como dice tu palabra, Señor. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros, Señor bendito. Porque acércate a Dios para que el que se acerca crea que le hay, Señor bendito. Le hay bendición, Señor. Hay muchas cosas, Señor bendito, que el Señor tiene para ti, Señor. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en el camino, Señor. A seguir al blanco perfecto que es Cristo Jesús, Señor amado. Oh, santo, santo eres tú. Sumérgenos en el río de tu espíritu. Sumérgenos, Señor bendito, en esa palabra, Señor, para que podamos entender, Señor, el propósito, lo que tienes para nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por tantas, Señor bendito, tantas promesas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Muchas, Señor, ya se han cumplido, Señor amado, pero faltan algunas que se cumplan, Señor, porque tú eres Dios grande, Señor bendito, tú eres el Dios poderoso, Señor. Alabado sea, Señor amado, por los siglos de los siglos, Señor. Grande es tu poder, grande es tu misericordia. Grande eres tú, Señor bendito. ¿Quién como tú que te inclinas tus oídos, Señor? Inclinas desde las alturas, Señor, a escuchar, Señor, a ver, Señor, a tus hijos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Santo y glorioso eres tú, Señor amado. Por los siglos de los siglos, Señor. Para siempre es tu bendita y santa misericordia, Señor amado. Gracias, te alabamos tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Nos ponemos en tus manos y a escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra de vida eterna, bendito Padre. Esa palabra, Señor. Esa palabra, Señor bendito, que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en este día por su gracia, por su misericordia. Sean bienvenidos todos en esta mañana. Damos la honra y la gloria al Señor, porque una vez más sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos a estar ahí. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, y vamos a estar en el versículo 29. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga me dice amén. Sean bienvenidos todos. Damos la bienvenida a todos los hermanos que van a escuchar la palabra de nuestro Dios, que como siempre decimos, por su gracia y su misericordia estamos acá, y es un privilegio inmerecido de parte de Dios, pero Dios en su gran misericordia
nos permite. Así que esperamos que esta palabra que el Señor nos tiene hoy para nosotros, este pan que el Señor tiene para nosotros hoy, sea de mucha edificación para los que lo van a recibir, donde quiera que esté, sea mañana, tarde o noche. Que Dios bendiga su vida, ¿verdad? Y Dios bendice su vida escuchando su palabra y obedeciendo la palabra de Dios. Eso es bendición de Dios, ¿verdad? Escuchar su palabra, poner atención, ser diligente y obedecer lo que Dios dice. Así que entramos de lleno a la palabra del Señor. Dice el Juan 1:29 al 34. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Nuevamente damos gracias a Dios por este privilegio y entramos, ¿verdad?, en este tiempo que Dios nos permite compartir su bendita y santa palabra. Estamos leyendo aquí estas palabras, ¿verdad?, estos textos que Juan, ¿verdad?, el Bautista declaró, ¿verdad?, de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero yo en esta mañana me quiero enfocar en el versículo 29. Quiero enfocarme en el versículo 29 de lo que dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, rápidamente, está este hombre de Dios, está, hermano, testificando y diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, los que hemos tenido nuestra experiencia con el Señor, que por su misericordia el Señor nos alcanzó, que el Señor tuvo misericordia de usted, de mí, que en algún momento, en algunos años, en tiempo atrás, estuvimos alejados, ¿verdad? No conocíamos, no sabíamos, no habíamos experimentado, ¿verdad?, este gran privilegio de poder conocer a Jesús. Y ahora dice ahí, esta palabra se nos presentó y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces quiero ir con usted, recorriendo en la palabra del Señor. Podemos ver que desde la antigüedad, ¿verdad?, se venía anunciando, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, el Cordero de Dios, el sacrificio del Cordero. Desde la antigüedad se venía anunciando, era sombra y figura de lo que iba a acontecer tiempo después. Pero en la antigüedad, aquellos hombres de Dios, el Cordero que sacrificaban solamente cubría nada más sus pecados. El Cordero que ellos, ese animalito que tenía que ser perfecto,
sin mancha, no tenía que ser cojo ni ciego, tenía que ser bien inspeccionado, tenía que ser un cordero sin ningún defecto en la antigüedad, y ese corderito era seleccionado para ser sacrificado. Entonces lo degollaban y pues su sangre era rociada, y vemos que era nada más para cubrir el pecado del hombre. Para cubrir el pecado, era sombra y figura. Entonces se llegó el tiempo, y vemos en la palabra del Señor, vemos en lo que el Señor nos dice. Quiero llevarlo a Isaías capítulo 53. Vaya conmigo, que esto lo profetizó o lo dijo el profeta Isaías mucho tiempo atrás, antes que se cumpliera. Y quiero que estemos en Isaías 53. Dice en el versículo, veamos aquí, en el versículo 5, dice: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bueno, Isaías en todo el capítulo está hablando del Cordero de Dios, ¿verdad? Más adelante dice que él no abrió su boca delante de aquellos, hermano, de sus trasquiladores. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que cuando el Señor vino a cumplir esa palabra, dice que él no abrió su boca. O sea, cuando ya vino el Señor, cumplió esa palabra, ¿verdad?, de aquellos que se mofaban, aquellos que se burlaban. Pero a lo que lo quiero llevar es lo que dice aquí. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son palabras poderosas. Son palabras poderosas. Juan el Bautista llegó a decir estas palabras porque se le había advertido, Juan se le había dicho, cuando en el que veas reposar el Espíritu Santo, ahí lo que leímos, ahí está confirmando, y él vio, dice que hermano, se abrieron los cielos, porque de hecho quiero hacer un pequeño recorrido de que el Señor viene a Juan para ser bautizado, y Juan le dice, Señor, o le dice: yo no soy digno ni de desatar las correas de tus sandalias, si tú vienes a mí para bautizarme, yo necesito ser bautizado por ti. Pero el Señor le dijo: Juan, es necesario que se cumpla toda palabra de mi Padre. Mire, que se cumpla lo que está escrito. Entonces, ¿se estaba cumpliendo la palabra de Dios? Claro que sí. Es necesario que se cumpla toda justicia de mi Padre. Entonces, aclarando, Jesús se bautizó no porque era pecador ni para arrepentimiento de pecado. Jesús se bautizó para cumplir toda justicia del Padre. Nosotros nos bautizamos porque somos pecadores. Bueno, pero entonces ya se le había advertido a Juan el Bautista, donde aquel a que veas que el Espíritu Santo repose en él, el tal. Entonces por eso él con una convicción dijo: he aquí el Cordero de Dios. Porque relata el capítulo también y dice que cuando Jesús salió de las aguas, dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz, la cual dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace, a él oíd.
Entonces se cumplió la palabra y entonces con una autoridad, hermano, Juan el Bautista, con esas palabras, hermano, poderosas, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita, no que cubre, quita el pecado del mundo. Entonces, aquí queremos llegar en esta mañana, que déjame decirte, mi amado hermano, mi amigo, quien quiera que nos escuche, el único que puede quitar tu pecado se llama Cristo, el Cordero de Dios. Mientras hoy está la gracia de Dios, mientras hoy podemos ir a Él, Él puede quitar tu pecado. Probablemente te estás acusando de cosas del pasado. Probablemente el diablo te tiene bien acusado, bien condenado. Pero déjame decirte que la Biblia dice aquí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como que Dios te está diciendo: he aquí, echa mano de mi hijo, echa mano de del sacrificio de mi hijo. He aquí tiene la solución para tu pecado. Es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente, déjame introducirme en esa escena. Probablemente, en ese momento en que Juan está declarando, en lo que él está declarando estas palabras, déjeme introducirme en esto. Probablemente había una gran multitud de gente. Habían religiosos, fariseos, de hecho había toda clase de gente ahí. Y cuando Juan el Bautista levanta su voz, lo hace con una plena convicción. Lo hace con una plena convicción, porque a él se le fue dicho: en el que veas que el Espíritu Santo reposa. Aquí estamos, vamos a leerlo más adelante, el verso nuevamente. Dice: he aquí el Cordero de Dios. Hoy le dice Dios Padre, le dice al hombre: he aquí está el Cordero. Ahora aquí está el Cordero en el cual puedes lavar tus pecados, puedes ser limpio. He aquí ahora tu pecado puede ser quitado. Pero ven a Cristo. He aquí, Dios te lo presenta y te dice: aquí está el Cordero. Porque todavía hay gracia y misericordia de Dios. Todavía el Señor en su gran misericordia está llamando al hombre al arrepentimiento. Está llamando a quien quiera que tú seas, que tengas conceptos erróneos, filosofías huecas y humanas, conceptos errados, de que pienses, o qué importa la posición que tengas, cualquier ideología. El Señor Dios Padre te dice: he aquí el Cordero. Deja tu pecado, deja de seguir en ese pecado. He aquí el Cordero. Porque hay quienes dicen: es que es difícil, yo no puedo dejar esto. Yo no puedo dejar esto, yo llevo años practicando esto, cualquiera que sea el nombre del pecado. Aquí dice la Biblia: ahí está el Cordero. He aquí el Cordero de Dios. Hoy te dice: he aquí el Cordero de Dios. Hay personas, hay seres humanos, o aún hay hermanos que a veces consideran su pecado más grande que el sacrificio de Cristo, que consideran que no son dignos, consideran su pecado tan grande y no se dan cuenta que el sacrificio de Cristo es más grande. He aquí el Cordero de Dios que quita. Vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento era un animalito que se sacrificaba. ¿Verdad? Un animalito y tiene esos corderos tienen una cualidad, que ellos no hacen ni bulla cuando van a ser degollados.
un animalito de esos no hace ni bulla y los degollan. En la antigüedad, cada persona para que, hermano, cubriera su pecado, tenían que sacrificar, pero miles y miles y miles de corderos. Pero ahora solo se cumplió lo que dice en Isaías, ¿verdad? Que estaba profetizado, hermano, 400 años atrás, de lo que iba a venir, y se cumplió. Ahora dice el hombre de Dios: aquí está el cordero. Ya no se necesitan más sacrificios de animales. Ya no se necesita más esos sacrificios. Ahora aquí el cordero de Dios. Y hoy Dios te dice a ti, tú que me escuchas, donde quiera que estés, el cordero de Dios vino para quitar tu pecado. Si tú quieres, si tú te humillas, si tú reconoces, si tú buscas, si tú decides, si tú te entregas, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te lo presentan, nos lo presentaron a cada uno de nosotros. Está en nosotros el decidir. Por eso, en esa multitud que estaba en ese momento, en ese escenario, probablemente muchos se quedaron viendo y diciendo: pero si este es Jesús. Conocemos a sus padres, a José y a María, al carpintero José. ¿Cómo dice Juan el Bautista que es el Cordero de Dios? Porque escrito está. Entonces se llegó el tiempo, y en este tiempo final Dios te sigue diciendo: he ahí el Cordero. Está en ti si quieres. He ahí el Cordero que puede quitar tu pecado. Pero si no quieres, morirás en tu pecado y te condenará eternamente. Porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Por eso que hay hombres y mujeres que triste y lamentablemente mueren en su ley, mueren con sus falsas creencias, porque rechazan el evangelio, porque les presentan al Cordero y no lo quieren. Simple y sencillamente quieren vivir en su pecado. Entonces, por eso es importante que en esta mañana, en esta hora que estamos acá, con la ayuda de nuestro Dios, venimos a decirte, como dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. ¿Cuántos, hermano, han buscado el auxilio y la ayuda para que, hermano, cambiar, para ser mejores personas, para ser mejores esposos, para ser mejores padres? ¿Cuántos han buscado la ayuda, pero en el brazo humano? Pero cuando vienes a Cristo, cuando vienes aquí al Cordero de Dios, Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Vienes a ser una nueva criatura. Pero quiero ir contigo aquí, veamos un verso de la palabra que ya estaba anunciado desde mucho tiempo atrás. Dice en el libro de Éxodo, pero no me quiero detener ahí por el tiempo. Hay muchos versos en el Antiguo Testamento, pero quiero ir rápidamente a esto. Mientras en el antiguo pacto los animales sacrificados eran muchos, Juan el Bautista solo presenta una víctima. En el Antiguo Testamento eran muchos, hermanos, los que iban a ser sacrificados, los corderitos, los animales. Pero Juan presenta solo uno y dice: aquí el Cordero de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, esa palabra, Cordero de Dios. Porque para eso fue preparado. Para eso fue enviado. Porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo, a su Cordero, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Entonces, aquí está un momento maravilloso y glorioso que se vivió en ese momento. Jesús pasó las aguas en el bautismo del Jordán. Saliendo de las aguas es que aconteció esto. Entonces, es importante que veamos esto. Pensemos, además, que en el sistema levítico, cada israelita se tenía que proveer de su propio cordero para el sacrificio por su pecado. Cada israelita lo tenía que hacer, ¿verdad? Según el orden levítico. Lo tenía que hacer para su propia vida. Entonces, pero Dios preparó un solo para toda la humanidad, para que por medio de él el hombre sea libre, para que por medio de él sea el hombre salvo, para que por medio de él el hombre sea perdonado, para que por medio de ese cordero el hombre ya no viva bajo el gobierno, bajo la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque he aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es lo que no te deja venir al conocimiento del Señor? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te detiene a decir, ya el Señor Dios Padre preparó al Cordero? Ahora le dice al hombre, decide qué vas a hacer. Porque el pecado del hombre no es tanto que usó esta droga, tiene este vicio, es acá, es allá, es mujeriego, es borracho. Eso es parte de la condición de pecado del hombre. Pero el pecado más grande del hombre es que le han presentado al Cordero de Dios y lo rechaza. Ese es el pecado más grande del hombre. Le dicen, he aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado. Déjeme decirlo de esa manera, que quita el pecado del mundo. He ahí, pero muchos dicen, yo no tengo tiempo, yo no soy religioso, yo estoy bien como estoy, yo no le hago mal a nadie, yo trato de ser buena persona. ¿Sabías que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones? ¿Sabías tú que en el infierno, en lugar de tormento, hay tanta gente con buenas intenciones? Pero ya es muy tarde, están atormentados, porque perdieron la oportunidad de rendir su vida a Cristo cuando estaban en esta tierra, cuando estaban conscientes, tuvieron la oportunidad, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y muchos que están ahí atormentados podrán decir, quisiera otra oportunidad, quisiera. Ya es muy tarde. Hebreos 9:26 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Por eso dice ahí el verso, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Dios te habla a ti en esta hora. Donde quiera que estés, puede ser noche, mañana y tarde, Dios te habla. Él quiere quitar tu pecado. Él quiere que ya no sigamos pecando. Dios quiere que ya el pecado no nos siga consumiendo. Porque déjame decirte que el pecado es peor que el cáncer que viene al cuerpo. El pecado es peor que el cáncer que viene al cuerpo, porque ese cáncer mata el cuerpo, la persona se muere. Pero el pecado no solo mata el cuerpo, sino tu alma, y se va al infierno, se va a una eternidad sin Dios. Por eso Dios te dice, he aquí el Cordero de Dios. Donde quiera que estés, puedes estar
En tu recámara, puedes estar en la sala de tu casa, puedes ir manejando, donde quiera, donde llegue esta palabra, donde Dios permita que esta palabra llegue. Dios te dice que tu pecado no es más grande que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por eso, rápidamente, quiero que veamos, si por favor me lee este verso, gloria a Dios, para avanzar. Queremos ver que rápidamente hay otra diferencia importante, que la sangre, cuando hablamos del sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento, de los corderos, hay una gran diferencia, ¿verdad? Bien importante, era que la sangre de los animales sacrificados solo podía expiar o cubrir los pecados, era todo lo que hacía, era todo. Mientras que la sangre de Cristo, según Hebreos, me lo lee por favor, Hebreos 10:4, Él quita los pecados. O sea, la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No los quitaba, solo los cubría. Entonces, por eso es que hoy presentamos, así como aconteció en aquel tiempo, que Juan el Bautista le dijo a aquella multitud, a aquellos religiosos que estaban tal vez al lado del mar, que estaban ahí de curiosos, qué sé yo. Él le dice, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces probablemente muchos se ofendieron. Tal vez podrían decir, ¿yo pecador? Claro que sí. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero para eso vino Cristo. Entonces, quiero que mi hermano me lea Hebreos 10:4. Amén. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Verdad? Que muchos quieren justificarse. El hombre siempre se está justificando. El hombre, quien quiera que sea, se está justificando de su pecado. ¿Verdad? Para morir nacimos, dice. Es que somos débiles. Sí, eso lo sabemos todo. Pero el hombre se quiere justificar. A veces diciendo, pero si yo no tengo vicios, yo no soy como aquel, como dijo aquel fariseo, ¿verdad? Del publicano, ¿verdad? Muchos dicen, yo no soy como ese que anda perdido. Me ha tocado muchas experiencias de esa manera. Por eso le digo, me ha tocado muchas experiencias que estamos predicando, hermano, en las plazas, en el lugar donde hemos estado, y la gente dice, mire, a mí no vengas, estás equivocado, me dijo alguien. Estás equivocado con la persona que estás hablando, me dijo. ¿Por qué me dices eso? Le digo yo. Porque yo, me dijo, estoy bien, yo estoy bien. Ve, mira ese pobre señor ahí que anda todo harapiento, ya casi muriéndose, anda en la droga. A ese ve a hablarle. Entonces se justifica el hombre. ¿Y sabe qué le dije yo? Dije, pues, si se ofende con lo que le voy a decir, me encomiendo a Dios. Pero le dije, ¿sabes qué? Tú estás peor que, con el respeto de ese señor, tú estás peor, en peor condición que ese señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no estoy drogadicto, no ando. Sí, te estás peor porque te estás justificando. Te estás justificando. Cuando el hombre se justifica, simple y sencillamente le dice a Dios, no quiero nada, estoy bien. Así que se cierra y se pierde la oportunidad de poder tener un encuentro personal con Cristo. Entonces, el hombre se justifica por su condición. El hombre se justifica porque tiene, qué sé yo, conocimientos intelectuales.
Pero eso no le va a valer en aquel día delante de Dios. Absolutamente nadie se puede justificar delante de Dios. Nadie se va a poder justificar. Señor, yo hice buenas obras. Señor, yo di a los pobres. Señor, yo di donaciones para organizaciones no lucrativas. Señor, yo di mucha aportación a hospitales, a orfanatorios. Pero no le va a servir, porque el hombre pensó que esas obras que estaba haciendo le podía ganar el cielo, como dicen, o podía ser salvo. Absolutamente no. Y que hizo buenas obras, pero rechazó al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rechazó, y todas las obras que hizo, no. Dice la Biblia que las obras del hombre son como trapos de inmundicia. Dice la Biblia que las obras del hombre son como trapos de inmundicia. Ahora, cuando ya eres creyente, cuando ya eres cristiano nacido de nuevo, cuando has recibido a Jesús como Señor y Salvador, cuando le has entregado tu vida al Señor y eres una nueva criatura y decidiste rendir tu vida al Señor, entonces ahora las obras que tú hagas te van a ser contadas. Claro que sí, te van a ser contadas lo que hayas hecho. Hasta dice la Biblia, hasta un vaso de agua que hayas dado se te recibirá recompensa. Porque primeramente no rechazaste al Cordero de Dios. Por eso miles y millones de personas en aquel día van a decir: Señor, si di toda mi riqueza. Como dice 1 Corintios 10, parece que dice: si yo diera todos mis bienes, si ayudara, diera todos mis bienes, aún diera mi cuerpo a quemar, y no tengo amor, nada soy. Porque las obras que se hacen motivados por el ego del hombre, por el orgullo de que hace cosas y se enorgullece de eso, no le va a valer delante de Dios. Pero lo que hacemos en amor, por amor al Señor, tú haces una obra, te va a ser contada, sea lo que sea, porque lo hiciste en el amor de Cristo. Tú hiciste una obra en el amor de Cristo. Tienes su recompensa. Dios no se queda con nada, porque lo hiciste para uno de estos pequeños. Por cuanto se lo hiciste a ellos, dice el Señor: me visitaste cuando estaba enfermo. Me visitaste cuando estuve en un hospital. Cuando estuve desnudo me vestiste. Muchos le dirán: Señor, nunca te vimos. Por cuanto se lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Va a tener su recompensa. Pero no quiero salirme del tema. Es importante que veamos que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Entonces ya hablamos que los sacrificios levíticos era para, ¿verdad? Se ofrecían muchas veces. Pero he aquí vino un sacrificio único y que Él quita el pecado del mundo. Quiero ir rápidamente a esta cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3:5. Dice así la palabra del Señor: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Una vez más. Y vosotros sabéis que Él, cuando dice de Él con E mayúscula, está hablando del Señor Jesucristo. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Es maravilloso Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? ¿Cuántos damos gloria a Jesús por ese sacrificio que Él ofreció? Entonces vosotros sabéis, dice, ahí dice que Él se manifestó.
Entonces, ¿hace cuánto tiempo se manifestó el Cordero? Hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años el Cordero de Dios que estuvo en la tierra en su ministerio, dando testimonio, agradando al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Pero entonces dice que Él llevó nuestro pecado, pero Él sin pecado. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta, mi hermano, mi amigo, quien quiera que escuche esta palabra, que no perdamos o no nos desviemos, ¿verdad?, de lo que hemos recibido de parte de Dios. Que no tengamos en poco, hermano, el gran sacrificio. Que no tengamos en poco, ¿verdad?, que nosotros descuidemos esta salvación tan grande que se nos ha sido dada, porque fue la sangre de Cristo que se ofreció. Entonces, quiero ir a otro versículo de la palabra, mi hermano que me está ayudando, Juan capítulo 11, versículos 51 al 52. Entonces, es importante, ¿verdad?, que estamos viendo que no importa, ¿verdad?, la clase de pecado. No importa, para Dios todo lo que ofende su santidad es pecado. Muchos pueden decir, es que este pecado es una mentirita blanca, es pecado. O sea, el Señor tiene el poder para quitar nuestro pecado. Hay pecados que nos vienen marcando desde la niñez, desde la juventud, y vienen marcados en nuestra alma hoy, y el Señor lo quiere quitar. Si tú lo crees, si tú se lo entregas, si tú le dices, Señor, quita este pecado, Señor, quita esta acusación que traigo, Señor, yo ya no puedo estar con esto, ya no puedo seguir con esto, y el Señor lo quita. El Señor tiene el poder para quitarlo, porque se ofreció el sacrificio por la vanidad. ¿Qué dice el texto, hermano? Juan 11, 51 al 52. ¿Qué dice? Amén. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó Jesús que había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuevamente, hermano, estaba profetizado sobre de él. Y dice la Biblia también que de dos pueblos vino a ser uno. De dos pueblos, judíos y gentiles, vino a ser uno, porque anteriormente había una pared de intermedio, ¿verdad? Que, como dice Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y los que le han recibido les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, había anteriormente una pared intermedio que los demás naciones eran, hermano, paganos, eran contrarios a la ley de Dios. Pero cuando Cristo se ofreció, el Cordero de Dios se ofreció, dice que botó esa pared intermedio, esa diferencia entre judío y gentil, que ahora de dos pueblos vino a ser uno. Por eso ahora el judío que reconoce a Jesús el Mesías como su Señor y Salvador es salvo, como también un gentil lo reconoce, es salvo también. No necesitamos nosotros, como muchas veces sectas a veces han enseñado, que necesitamos vivir bajo la ley. De ninguna manera, porque Cristo vino a obedecerla, porque nadie podía obedecerla. Pero Él, ahí leímos el verso anterior, que Él sin pecado, Él se ofreció. Entonces, ahora nosotros, como hijos de Dios, ahora que
Está la puerta abierta, hoy entran gentiles, judíos, hoy está, hermano, el Señor llamando, presentando. He ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita tu pecado. Ven, no importa, no hay pecado que Dios no pueda perdonar a través del Cordero de Dios. Cristo te perdona de tus pecados. Entonces vienen muchos de otras naciones y venimos a formar la iglesia del Señor, venimos a formar el cuerpo de Cristo, que ahora nosotros somos llamados un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por eso es importante, hermano que nos escuchas, que estás allá alejado, que te apartaste, quiero decirte que el Cordero de Dios, el cual un día tú experimentaste, hoy te dice nuevamente: aquí estoy para quitar tu pecado. Aquí estoy. Muchos se acusan de lo que han hecho, de lo que han ofendido al Señor, porque conocieron de Dios y se alejaron, volvieron atrás. Pero mientras hay misericordia, mientras esa puerta no se ha cerrado, está el Cordero de Dios. Preséntale, hermano, a aquella alma y dile: ¿sabes qué? He aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado. Nosotros no podemos, hermano, cambiar a nadie. Nosotros no podemos. Pero sí podemos declarar la palabra que Dios nos ha dado. Sí podemos sembrar la palabra. Sí podemos predicar la palabra. Sí podemos dar testimonio del poder de Dios. Cuando nosotros, hermano, damos testimonio, la gente dice: sé que esta persona no solo habla de la palabra, sino que también da testimonio. Es una mujer temerosa de Dios, es un hombre temeroso de Dios. Por eso es importante que nosotros veamos aquí que dice Hebreos 9:22. Dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No sé qué diga su versión, hermanos, si me leen Hebreos 9:22. Entonces, es necesario que el hombre proceda al arrepentimiento. Cuando decimos hombre, estamos hablando de toda la humanidad, incluyendo mujeres, incluyendo a personas que nunca han tenido un encuentro con el Señor, y también a hermanos que probablemente están dentro de las congregaciones pero están en pecado. Pueda que estén sirviendo, pueda que no, pero aquí está lo que dice el Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a seguir en esa condición después de Dios haberte advertido? Vamos a seguir en esa condición. ¿Por qué no te apartas? Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. He aquí el Cordero que quita tu pecado. No importa qué tan arraigado esté, Él lo quita. Llega a la raíz y lo quita. ¿Qué dice el verso, mi hermano? Amén. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gracias, hermano. Mire que dice el libro de Hebreos que casi todo es purificado por la sangre. Y entonces el Cordero de Dios, que no abrió su boca delante de sus trasquiladores, Jesús derramó hasta la última gota de su bendita y preciosa sangre por este pecador que hoy les predica. Así también por ti. Jesús derramó hasta la última gota de su preciosa sangre por amor a ti, y te dice: he aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado. Él derramó esa sangre preciosa. Salió sangre de su cabeza, de su costado, de sus manos cuando lo clavaron, de sus pies. Se abrieron esas manos
en el Calvario. Se abrieron ahí en el Gólgota cuando lo clavaron. Y aún aquel soldado, aquel hermano que se burlaba, qué sé yo, aquel que iba ahí, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, es importante que nosotros en este tiempo final, que el pecado está abundando donde quiera que vayamos, que el pecado, que la maldad, que la perversión, que tanta maldad por todo lugar, tanto sodomismo por tanto lugar, que nosotros vengamos al Cordero. Señor, quita mi pecado. No quiero seguir, no quiero vivir con este pecado. No quiero seguir alimentando este pecado en mi cuerpo, en mi carne, porque sé que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es importante que tú que escuchas esta palabra, nos apartemos de todo pecado, vengamos al Cordero. Que nos apartemos de toda iniquidad, de toda maldad, porque eso es lo que Dios quiere, que estemos a cuentas, que no vaya a ser que por cierto pecado, yo conociendo del Evangelio, me pierda y me quede excluido de poder partir con el Señor. Y Pablo decía, no vaya a ser que yo sea excluido. Por eso decía él que él, hermano, sometía su cuerpo, su carne a la obediencia. Y en un momento que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Un proceso, pero es cuando nosotros nos sometemos al Señor, cuando nosotros vamos a Cristo, porque Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que puede sacar al hombre del lodo cenagoso. Él es el único que puede perdonar los pecados del hombre. No importa qué clase de pecado sea, no importa hasta dónde has caído, no importa hasta dónde has llegado, hasta que has tocado fondo, no importa. El Señor te dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero leerte este verso para concluir, porque hay mucho que hablar sobre esto. Hay mucho que hablar sobre estos versos que hemos leído, pero por el tiempo dice Apocalipsis 5, versículo 12. Apocalipsis 5:12, hablando del Cordero de Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese Cordero es el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Él es el Cordero que tiene el poder para declararte libre de esa maldición, libre de ese pecado de muerte. Él es el único, porque Él fue el que venció con poder. Él fue el que pagó el precio por ti y por mí. Por eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta que a través de la palabra que estamos viendo hoy, el Señor te dice a ti, el Señor te llama a ti, que no sigamos, que no consintamos pecados, ya conociendo del Evangelio, ya conociendo el temor de Dios, que no sigas consintiendo pecados, porque esos pecados te pueden llevar a un lamento eterno, me pueden llevar a un lamento eterno. Por eso leo nuevamente este verso y dice aquí:
Apocalipsis 12, 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta la muerte. Por eso es que cuando uno sabe de dónde el Señor lo sacó, sabe quién era uno antes y lo que el Señor, una obra maravillosa que hizo, trayéndonos, sacándonos con brazo fuerte, extendió su mano santa cuando nos revolcábamos en nuestra inmundicia. El Señor metió su mano y por eso ahora le amamos, por eso ahora le servimos, y no importa que hasta nuestra propia vida esté en riesgo, porque Él se dio todo por mí. Porque ahí lo que dice este verso, el Cordero de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Por medio de la sangre del Cordero. Que se burlan de ti, que a veces dicen el santurrón, el fanático, el legalista, el extremista, no importa que digan, pero ¿sabes qué? No entienden porque viven en sus pecados. No comprenden porque su pecado lo tiene cegado. Pero cuando nosotros hemos sido libres por el Cordero de Dios, podemos hablar con denuedo, con libertad. Muchos no te van a entender, muchos no van a entender, pero nosotros tenemos una realidad de Dios. ¿Y por qué sigue ahí todavía? ¿Y por qué todavía? ¿Y por qué? La gente no entiende. Por eso el Señor Jesús, a través de su sacrificio, sigue el Señor limpiando y lavando con su sangre a aquellos que vienen a Él. Hoy es un buen momento, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, reconcíliate con el Señor. Reconcíliate, no esperes para después, no esperes para mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy que el Cordero te presentan al Cordero, reconcíliate hoy. No esperes otro tiempo, pueda que no llegue. Yo he estado en varias ocasiones por mi trabajo que tenía anteriormente, y aún porque a veces hay situaciones que han pasado, pero he estado varias, si no es que muchas veces, cuando la gente está en agonía. Quieren hablar, pero ya no pueden. Quieren pedir perdón, pero ya no les salen las palabras. Es triste y lamentable ver cómo hacen fuerza para hablar y no pueden. Porque ya llegaron a esa condición. ¿Por qué tiene que esperar el hombre llegar a esa condición? Cuando está en sus cabales, puede decidir y decir: hoy yo tomo una decisión para vida eterna. Hoy yo me reconcilio, Señor. Hoy vuelvo a tus pies. No importa la vergüenza que tengas que pasar. Muchos no vuelven a Cristo, o no vuelven tal vez a la casa, al lugar de refugio, o digamos a la congregación, por vergüenza y por pena. Y eso le ha funcionado al diablo. ¿Qué van a decir? Que te fuiste tanto tiempo a hacer esto y lo otro, ahí te van. Y muchos dicen: mejor me quedo así. Vale más pasar un momento de vergüenza que no pasar una eternidad. Vuelve a Cristo, vuelve al Señor, que el Señor está llamándote. Estamos en tiempos finales. No esperemos llegar tarde. No esperemos estar en una agonía y poder decir: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué? Vuelvo y repito, es triste ver a una persona en una escena así de agonía. Gente que tuvo el tiempo para pedir perdón. Gente que tuvo el tiempo para sincerarse y no lo hizo. Y es lamentable, ya no pueden hablar. ¿Por qué no lo hicieron en vida? Por su orgullo, por su arrogancia, por su altivez, por su soberbia. Por eso es mejor decir: he aquí el Cordero de Dios. Me han presentado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
yo corro a Él, yo voy a Él, yo me entrego a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede perdonar mis pecados, el único que me puede hacer libre de mis pecados. Es el único que puede perdonar mis pecados. Es el único que puede ayudarme. Nadie más me puede hacer libre. Entonces, ¿por qué el hombre espera hasta el último momento? ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre es duro de corazón. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces deja las cosas a última hora. ¿Por qué? Porque después dice, después lo hago. Con lo que el llamado que Dios hace, no hay que esperar el tiempo. Porque la palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita. Así es la vida del hombre, es tan pasajera. Por eso es importante. Te dicen, he aquí el Cordero de Dios. Aquella multitud que estaba con Juan el Bautista, probablemente se quedaron viendo las caras. Dijo, ¿cómo así? Este es el Cordero de Dios. El hijo de Juan, de José el carpintero y María. Este es. ¿Y por qué lo está afirmando Juan? ¿Con qué derecho, con qué autoridad habla Juan que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque a Juan ya le habían dicho, al que veas cuando el Espíritu desciende y permanece en Él, ese es. Entonces Él tenía una palabra, Él tenía, hermano, confirmado, y por eso, con esa autoridad dijo eso. Y muchos dijeron, yo no voy a creer en Él. Si yo lo conozco, este es el hijo de María. Yo no sé qué hayan dicho. Tal los fariseos dicen, no hombre, para esto está diciendo Juan el Bautista. Yo creo que es ridículo. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No hay profeta en su misma tierra. Lo rechazaron. ¿Qué está pasando hoy en día? La gente le habla a uno del evangelio, le habla de Cristo. No quieren. Tengo mi religión. Tengo mi creencia. Esa tu religión, esa tu creencia no te va a salvar en el día postrero. Esa religión es un engaño, es una mentira. Cuando tú me dices, tengo una convicción de que yo soy una nueva criatura. Tengo una convicción que yo he nacido de nuevo. Tengo una convicción que tuve un encuentro personal con el Cristo resucitado. Entonces sí, hablemos. Pero hay gente que dice que tengo mi religión y que mi religión es la mejor, que mi religión es la más antigua, que mi religión me enseñaron mis padres y en esa voy a morir. Qué triste, hermano, cómo los amarran. Entonces, probablemente hoy a muchos se les habla, mira, ahí está el Cordero de Dios que quiere quitar tu pecado. No, váyase, quítese de aquí. ¿Y sabe qué? Cuando uno oye, después dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de tal persona? Murió de sobredosis. Qué triste, qué lamentable. ¿Te acuerdas de aquella persona? Murió en un accidente. Y no es que uno desee eso, es que, hermano, vuelvo y repito, la vida del hombre es como la flor del campo. Por eso el llamado es, te presentan ahí, ¿qué vamos a hacer? Donde quiera que estés, te presentan al Cordero y te dicen, como te llames, donde quiera que estés, te dicen, he aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado. Pongámoslo de esa manera, porque el verso dice que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado. Y entonces, ¿qué dicen muchos? Es que a mí me gusta esta vida. Yo voy a la iglesia, dicen, cuando yo puedo y cuando yo quiero. A mí me gusta esta vida, no es para tanto, no es para que sea de una vez tan, ¿verdad? Tan religioso. Me gusta, quiere llevar una vida así. Entonces quiere seguir en tu pecado, quiere seguir alimentando tu pecado. Cuando te presentan al Cordero de Dios y no lo quieres, va a ser triste y lamentable. Lamentable, ¿por qué? Porque va a ser un lamento eterno. Va a ser un lamento eterno. Entonces, texto de conclusión, Apocalipsis 6:16. Dice, hablando del Cordero de Dios, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero.
O sea que ahora que hay misericordia, Dios le dice al hombre, ven, el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero viene el tiempo que viene, hermano, los juicios de Dios, la ira de Dios, y ya no habrá misericordia, ya no habrá misericordia. Hoy, mientras se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Levante sus manos ahí donde está. Le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, tu palabra ha sido expuesta en esta mañana, en esta hora, Padre. Gracias. Gracias por ese privilegio de poder, Señor, exponer tu palabra. Que sea de mucha bendición a aquellos que escuchan tu palabra, a aquellos que reciben el mensaje, Padre. Que ya no se apoyen en su propia prudencia, sino que corramos al Cordero, que vayamos a creer. En Él está todo, en Él está la solución, en Él hay perdón, en Él lo encuentro todo en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, los que están presentes y los que, Señor, no pudieron estar, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos que sea tu poder, que sea tu palabra, que sea, Señor, obrando en cada vida, en cada corazón. Hoy que tú nos has hablado, Padre, que corramos a ti. Que no tengamos por tardanza tu venida, Señor, como muchos la tienen y viven como se les da la gana. Señor, porque será en un abrir y cerrar de ojos, pero tú nos adviertes, nos hablas, Padre. En el nombre de Cristo, bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor, a tu pueblo allá donde estés, Señor, en cualquier país donde se encuentre. Ayúdales, Señor, y que nosotros juntos podamos orar los unos por los otros en el nombre de Cristo. Te damos toda gloria, Señor. Te damos toda honra, Señor. Te damos toda la alabanza a ti, Señor, que la mereces. Y todo, Señor, es para ti. En el nombre de Cristo, Padre, bendice tu pueblo y llévanos con paz, con bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a participar de los elementos, hermano Miguel.